palabras expresadas por Jesús, el Cristo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, la pregunta para todos los que me escuchan por el mundo es: ¿ustedes en verdad están conscientes de qué significa la palabra misericordia? Porque si ustedes no están conscientes, por más textos bíblicos que yo les presente, no van a entender qué significa mi mensaje. Cuando yo logro comprender qué es misericordia, entonces realmente esto me lleva a poder entender el texto bíblico. El problema es que cada vez que se menciona misericordia en el Antiguo Testamento, yo no encuentro misericordia en los actos, en los hechos. Es como que Misbas me dice a mí: Francisco, yo soy un hombre misericordioso. Pero cuando veo a ese hombre, está maltratando a su pareja, está maltratando a sus padres. Cuando veo a esa persona, ve a una persona que necesita algo para comer y le voltea la cara. ¿Realmente habrá misericordia en ese tipo de personas? Por esa razón, gracias a todos los que se están uniendo. Póngale tap a la pantalla. Vamos pues, todos, porque todos juntos somos Visión Celestial. Este trabajo necesariamente va a llegar a todo el mundo, a 2.700 millones de personas, cuando todos se involucran, cuando todos participan. Hoy es día lunes y vamos a tener un análisis para principiantes, para personas que no entienden por qué nosotros decimos lo que decimos. Por esa razón, este mensaje lo voy a manejar como que yo estuviese hablando con personas de un nivel académico tan pequeño, tan pobre, para aquellos que no fueron a estudiar, para aquellos que la vida los ha castigado duramente. Espero que esta noche sea tu noche. Por esa razón, gracias por compartir el link de la transmisión. Ayudemos a los necesitados. Ayudemos a esas personas que no pudieron ir a la universidad. Ayudemos a esas personas que no pudieron ir a una escuela pública. Ayudemos a las personas que no pudieron ir a un colegio. Entonces, expliquémosles correctamente qué entendemos nosotros cuando se expresa la palabra. Vayan y aprendan qué significa misericordia. Entonces vamos al diccionario, porque dice que cuando una persona no comprende el significado de una palabra, entonces se va al diccionario. Y qué mejor que el diccionario de la Real Academia Española. Y dice misericordia: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Eso es lo que significa misericordia. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Y cuáles son los sinónimos de la palabra misericordia? Dice que los sinónimos de la palabra misericordia es compasión. Entonces sería interesante poder entender qué es la compasión. La compasión dice que es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¿Escucharon eso? Compasión, sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. También aparece como sinónimo la palabra piedad. ¿Y qué significa la palabra piedad?
Dice que la palabra piedad, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Dice, lástima, misericordia, conmiseración. Esta palabra piedad me parece muy incomprensible para muchos. Clemencia, creo que la palabra clemencia sería bueno poder saber qué significa. Dice, compasión, moderación al aplicar justicia. ¿Escucharon eso? Compasión, moderación al aplicar justicia. Benevolencia, cualidad de benévolo. Ay, santo Dios, no puede ser. ¿Cómo así? No nos dijo nada. Lástima. Vamos a entender algo de lástima. Enternecimiento y compasión excitados por los males de alguien. Ternura, cualidad de tierno. Bueno, ya traté de leer para todos lo que podría ser la palabra misericordia. Entonces, la pregunta es, ¿están de acuerdo ustedes con que el diccionario de la Real Academia Española dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos? ¿Están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que Jesús el Cristo siempre insistió en que se aprendiera qué significa misericordia? Encontramos en Mateo capítulo 12, en el versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, escuchen, pongan atención. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en el templo de Jehová y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? En el versículo 5 agrega, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Escucharon eso? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, esto es demasiado grave. Si ustedes no entendieron, entonces necesariamente ese es el problema. Porque profanar es una palabra que necesariamente tenemos que analizar. ¿Los sacerdotes profanaban el día de reposo? Vuelvan a leerlo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo y son sin culpa. Esa parte, son sin culpa, significa que cometen un delito en el día de reposo. Significa entonces que me lleva a mí a preguntar qué significa profanar. Y dice el diccionario: tratar algo sagrado sin el debido respeto. ¿Escucharon eso? Que los sacerdotes no tenían respeto por el día de reposo. Escuchen de nuevo. ¿Qué significa profanar? Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Hacer uso indigno de cosas respetables. Los sinónimos de la palabra profanar es violar, deshonrar, quebrantar, mancillar. Entonces, al comprender que es violar, al comprender que es deshonrar, quebrantar, entonces necesariamente ahora ustedes van a poder comprender su texto bíblico. Mateo capítulo 12, versículo 5, léanlo correctamente. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo violan el día de reposo y son sin culpa? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo y son sin culpa? ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo deshonran el día de reposo y son sin culpa? Por esa razón, ustedes están en visión celestial. Para que ustedes puedan comprender su texto bíblico. Porque imagínense ustedes, ¿a qué Dios servían los sacerdotes en el templo? Ellos dicen y ellos afirman que ellos honraban al tetragramatón, a la YHWH. Ese es el Dios que ellos honraban en el templo. Sin embargo, Jesús el Cristo les dijo, pongan atención, ¿o no habéis leído en la ley? Ustedes no lo han leído, ustedes no saben dónde dice eso. ¿O ustedes saben cuál es el versículo donde dice que ellos profanaban el día sábado? Estoy seguro que los pastores que vienen aquí a decir que estoy equivocado no saben dónde están los textos bíblicos del cual Jesús el Cristo cita y dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Vamos a ver qué dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. O sea, la Biblia de los Testigos de Jehová. Mateo capítulo 12, en el versículo 5 de los Testigos de Jehová dice: además, ¿no leyeron en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo no respetan el sábado? ¿Escucharon eso? Y no por eso se hacen culpables. Dice que los sacerdotes en el templo no respetaban el sábado. Y eran sin culpa. Y escuchen, yo lo que necesito es que ustedes me ayuden a mí
ayúdenme a identificar qué era lo que ellos hacían. Porque dice que profanaban el sábado. Pero si profanar es violar, es quebrantar, que si los actos que ellos hacían eran considerados no culpables. Pero el hecho cuando Jesús dice que eran sin culpa, significa que ellos realmente eran culpables. ¿Pero culpables de qué? ¿Qué era lo que ellos hacían en día de reposo para el cual se da el mensaje? Por esa razón es tan importante que todos los que vienen aquí en Visión Celestial tengan que analizar su texto bíblico. Si ustedes no analizan su texto bíblico, pues realmente es preocupante. Números capítulo 28, versículo 9. Sin embargo, el sábado se ofrecerán 2 corderos sanos de 1 año de edad, y como ofrenda de grano 2/10 partes de 1 efa de harina fina mezclada con aceite, junto con su correspondiente ofrenda líquida. ¿Qué era lo que los sacerdotes hacían en el templo? Los sacerdotes mataban en día sábado. Y Jehová no los culpaba por matar a esos corderos. Pero sí culpaban al hombre que recogía leña en día de reposo. O sea que por esa razón es tan importante que ustedes me respondan la pregunta: ¿qué significa para ustedes misericordia? ¿Por qué Jesús dice, vayan y aprendan qué significa misericordia? Quiero, y no sacrificio. Pero Jehová pedía sacrificio en pleno día de reposo. Pero viene Jesús y dice, ¿cómo es posible que los sacerdotes violan, quebrantan en día de reposo y son sin culpa? Necesariamente yo tengo que comenzar a trabajar mi mente. Por esa razón, cuando ustedes escuchan a Jesús, pare la oreja, conejo. Porque cuando Jesús comienza a dar su enseñanza, siempre expuso al Dios de los judíos. Jesús lo hacía de una manera elegante. Jesús lo hizo de una manera magistral. De tal manera que todos los judio-cristianos sentados en su templo nunca lo han analizado, nunca lo han pensado. Nunca han tomado en serio lo que Jesús vino a revelar. La gente nunca se puso a meditar. ¿Por qué Jesús tendría que decirle a los sacerdotes, a los escribas, a los pastores, a los evangelistas? Porque no cabe duda de que en este live hay gente que se cree sabio. En este en vivo hay pastores. En este en vivo hay profetas, porque el negocio está que cae. Pero ustedes son mis testigos que los religiosos van a caer. Todos los templos van a tener que venderlos, porque no van a tener feligreses. Escuchen lo que yo les estoy diciendo. Por más que ellos intentan refutar mi enseñanza, imposible. No se puede. Porque mi enseñanza es celestial. Yo no le agrego al texto bíblico. Solo les enseño para que ustedes puedan entender el texto bíblico. ¿Cómo Jesús se atreve a decir a los pastores, a los evangelistas, a los profetas:
¿O no habéis leído en la ley? La gente ni siquiera sabe de qué está hablando Jesús. Pregúntele usted a su pastor. Pastor, sentémonos un momento. Yo quiero que usted me explique qué importancia tiene la palabra. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Solo con eso. Ahora pregúntenle, ¿cuál era el hecho? ¿Cuál era la obra? ¿Qué era lo que los sacerdotes hacían en día de reposo? Por cuanto Jesús dice que los sacerdotes violaban el séptimo día. Pero lo interesante es que ellos podían violar el séptimo día y eran sin culpa. Que ellos podían quebrantar el séptimo día, pero no se les imputaba su pecado. Entonces necesariamente yo tengo que preguntarme, momento, ¿los sacerdotes profanaban el día de reposo? ¿Sabe usted, pastor, qué significa profanar? Ahora que ustedes ya saben que es violar, que es quebrantar, y dice mancillar, porque también, lógicamente, entienden ustedes que cuando un hombre mancilla a una mujer, significa que la obligó a tener intimidad con él. Entonces, necesariamente ustedes en visión celestial tienen que pensar, analizar, ¿cómo es posible los sacerdotes violaban el día de reposo y eran considerados sin culpa? Pero en Números capítulo 15, versículo 32, encontramos algo totalmente diferente. Resulta de que en Números capítulo 32, versículo 15, encontramos a un hombre que recogía leña en día de reposo. Pero como no era sacerdote, entonces ahí sí cambió la situación. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces la congregación se puso en ayunas. Entonces la congregación, porque tenía mucha misericordia, tenía mucha piedad, mucha compasión por los ignorantes, como dice Mismas, entonces clamaron a Dios para que perdonara la vida del hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Eso es lo que dice el texto? Números capítulo 15, versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: yo soy Dios de grande misericordia, soy compasivo, soy piadoso. Por favor, no le hagan mal a mi hijo. ¿Eso es lo que dice? Entonces, por esa razón, Jesús el Cristo dice: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué tanto valor tenía para Jesús que los seres humanos pudieran comprender el significado de la palabra misericordia? ¿Será que para Jesús era tan importante que los hombres supieran qué significa misericordia? Por esa razón les dice:
Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque si ustedes se dan cuenta, este hombre, ¿qué fue lo que hizo en día de reposo? Recogió leña. ¿Y cuál es la sentencia que se le dio a este hombre? La sentencia es: y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo mataron con piedras, como Jehová mandó a Moisés. ¿Realmente en Jehová existe la misericordia? ¿Entendieron ustedes que en Jehová existe la misericordia? ¿Hay misericordia en Jehová? Por esa razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Me gustaría que estos charlatanes y mentirosos me expliquen a mí primero qué significa misericordia. Me gustaría que los pastores, los profetas, me digan a mí por qué Jesús les dice: vayan y aprendan qué significa misericordia. ¿Por qué Jesús tendría que decir eso? Necesariamente encuentro en Mateo capítulo 12, versículo 5. Vamos a pasar a Dios habla hoy. Quizás estos pobres mediocres puedan analizar y despertar de su sueño profundo. Mateo capítulo 12, versículo 5. En Dios habla hoy. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen el sábado? Vamos a ver qué dice traducción en lenguaje actual, porque en una de estas nos van a decir cosas que va a hacer temblar a los religiosos. Dice: ¿tampoco han leído los libros de la ley de Moisés? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Dice que los sacerdotes trabajaban en día de reposo y que eso era lo que hacía que ellos Jesús los consideró como profanos, como violadores del día de reposo. Pero vamos a seguir leyendo estos textos. Vamos a ver si encontramos qué dice la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional dice así: ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Por esa razón yo le digo a las personas: miren, a ustedes les mienten todo el tiempo en su cara, porque siempre les dicen: a la Biblia no se le quita, a la Biblia no se le agrega. Pero si ustedes leyeran las versiones de las Biblias, le quitan, le ponen, lo acomodan como a ellos se les da la gana. Así son los líderes religiosos. Si existen criminales en el mundo, los peores criminales son los líderes religiosos, son los pastores, son los sacerdotes. Ellos son los criminales de este mundo, porque se burlan de la ignorancia de los hombres, se burlan de la inteligencia de los hombres, menosprecian que ustedes son seres humanos. Ellos no tienen ni siquiera un poco de consideración al burlarse de la inteligencia de ustedes. Y todavía vienen a comentar aquí que yo interpreto mal los textos.
Pregúnteles a esos charlatanes mentirosos. Cuando Jesús en Mateo capítulo 12, vamos a ver la Biblia católica, vamos a ver qué dice la Biblia católica, porque dicen que la Biblia es católico, porque fueron los católicos los que lo formaron. Entonces, vamos a ver qué dicen los católicos. Biblia católica latinoamericana. Vamos a ver qué dicen los católicos. Porque dicen que los católicos, ellos, la Biblia que ustedes están leyendo es de los católicos. Así es que no se llenen de vanagloria ustedes que dicen que son seguidores de Cash Luna, Dante Gebel. Que esa Biblia que ustedes tienen en su mano es católica, porque fueron los católicos quienes lo formaron. Vamos a ver si la Biblia católica abre, porque parece que no quiere. Pero aquí tenemos una. Aquí tenemos la Biblia. Esta Biblia es católica, miren. Vamos a leer la Biblia católica por acá. A ver qué dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 5. Dice así. Dice, ¿o no sabéis o no habéis leído en la ley cómo los sacerdotes en el templo trabajan en el sábado y con todo eso no pecan? Que los sacerdotes sí trabajaban en día de reposo y con todo eso son sin culpa. Pero entonces la pregunta que ustedes deberían de formularse es, ¿y cuál es el trabajo de los sacerdotes? ¿Y qué era lo que los sacerdotes hacían en día de reposo? Porque eso es lo importante, que ustedes sepan. ¿Y cuál es el trabajo que ellos hacían en día de reposo? Del cual Jesús dijo que ellos profanaban el día de reposo y eran sin culpa. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Eso necesariamente es lo que todos deben de analizar. ¿Qué era lo que ellos hacían? Pero vamos a hacer lo último para ver si funciona. Ya funcionó. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 5, Biblia católica latinoamericana, y dice así. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa de eso? Eso es lo que dice su Biblia católica latinoamericana. Vamos a ver la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Jerusalén, que también es Biblia católica, dice: ¿tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Entonces yo necesito entender, ¿pero en qué trabajan los sacerdotes? ¿Qué era lo que ellos hacían en sábado para que Jesús, el Cristo, les tuviese que decir esto? ¿Qué era lo que ellos hacían? Entonces yo sé que tu pastor no sabe, yo sé que tu sacerdote no lo sabe, pero en visión celestial anota Números capítulo 28, versículo 9. Lo que ellos hacían en día de reposo. ¿Por qué Jehová no los sentenciaba? ¿Por qué Jehová no los culpaba? Porque hacían la obra de Jehová. ¿Pero qué era lo que hacían? Porque el hombre que recogió leña en día de reposo, Jehová dijo: mátenlo, irremisiblemente muera aquel hombre, sáquenlo fuera del campamento y todos ustedes, toda la congregación, deben apedrearlo hasta darle muerte. Pero sin embargo los sacerdotes en día de reposo, ellos profanaban el día de reposo, dice Jesús. Pero ¿qué significa
profanar significa quebrantar, significa violar. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Sin embargo, el sábado se ofrecerán 2 corderos sanos de 1 año de edad. ¿Qué era lo que sí era permitido para que los sacerdotes podían profanar el séptimo día? Matar, derramar sangre. Aunque en día de reposo no hagas nada. Entonces, ¿qué significa que Jehová consagró el séptimo día? Que lo único que usted puede hacer en día de reposo es matar para Jehová. Porque consagrar en la Biblia significa matar. Por esa razón Jesús, conociendo la perversidad de Jehová, lo expuso y dice: mejor vayan y aprendan qué significa misericordia. Vayan y aprendan qué es. El día que ustedes sepan qué significa misericordia, conversamos. Y ahora que ustedes sí saben qué significa misericordia, ahora que ustedes sí pueden decir: Francisco, misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Necesariamente ustedes ahora, cuando leen Números capítulo 15, versículo 32, 33, 34, 35, necesariamente lo primero que ustedes tienen que hacer es decir: ¿y cuál fue el pecado de ese hombre? Pues que recogió leña en día de reposo. Pero ¿qué tan grave es ese pecado para que Jehová haya dictaminado: ese tienen que matarlo? ¿Hay misericordia en Jehová? No hay misericordia en Jehová. Una persona dice que misericordia significa... ¿Qué significa misericordia? Piedad. Y resulta que piedad, virtud que inspira por el amor de Dios que rebosa en tu corazón, a tener compasión de tu prójimo. ¿Eso es lo que significa piedad? Ah, qué interesante. Qué interesante, porque necesariamente los seres humanos están en el mejor lugar para aprender. Por esa razón, cuando el ser humano ya sabe qué significa misericordia, necesariamente ya piensa, ya analiza, ya medita, y entonces necesariamente ahora que ustedes comprenden qué significa misericordia, entonces al leer Números capítulo 15, versículo 32, 33, 34, 35, necesariamente ustedes tienen que decir: ¿hay misericordia en Jehová? No, porque ese hombre recogía leña. Si ese hombre hubiera matado en día de reposo, se quedaría sin culpa. Porque los sacerdotes era lo que hacían en el templo. Los sacerdotes en el templo, ellos eran sin culpa. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Mataban. Sin embargo, el sábado se ofrecerán 2 corderos sanos de 1 año de edad. Y matar estos animales, dice Jesús, con eso ellos profanaban el séptimo día. Con eso ellos violaban el séptimo día y eran sin culpa. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia entre conocer y no conocer? Por esa razón viene la gran importancia para Jesús. Vayan y aprendan qué significa misericordia. Entonces una persona dice: exactamente,
Jehová permitía que se matara a los corderos, pero él mandaba a matar a aquel que recogía leña en día de reposo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando lo hace el líder es sin culpa. Que cuando aquel que lo hace para matar, es sin culpa. Pero aquel hombre que tan solo recogía leña en día de reposo, a ese sí hay que matar. Por esa razón, la gente todavía no entiende cómo es posible que hasta el día de hoy la gente no puede diferenciar entre la maldad y el amor. ¿Cómo es posible que han pasado muchos años en que usted tiene una Biblia en su mano y usted ni siquiera puede entender qué es bien y qué es mal, qué es luz y qué es estar en tinieblas? ¿Qué otra cosa hacían los sacerdotes en día de reposo? Circuncidaban el prepucio en día de reposo. Como se trata de derramar sangre, eso Jehová decía: no. A mí me encanta la sangre. Entonces necesariamente ahora pónganse a pensar, no a contradecir mi enseñanza, porque no van a ganar nada contradiciendo mi enseñanza. Pero si ustedes comiencen a pensar y entonces dicen ustedes: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero escuchen esta enseñanza que pone fin al Dios que adoraban los sacerdotes. Porque ¿quién es el que permitió que se hiciera ese tipo de sacrificio? Jehová. ¿Quién es el Dios del templo de Jerusalén? Jehová. Ahora pongan atención, escuchen. Pues os digo que uno mayor que el templo está delante de ustedes. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Por esa razón, aprendan ustedes a escuchar. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estos sacerdotes profanaban la ley de su Dios y eran sin culpa. Pero tienen que saber que uno mayor que el templo está delante de ustedes. Pero uno mayor que el templo de Jerusalén dijo: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo violaban el día de reposo? Profanaban el día de reposo. ¿Y qué era lo que hacían? Matar. Porque servían al Dios de la muerte. Por esa razón Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificios. Esos sacrificios lo pidió el Dios de los judíos. Esos sacrificios lo pidió Jehová. Pero viene la voz de aquel que es la vida, de aquel que moraba en Jesús, de aquel que mora en mí, y dice: aprenda qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu compasión? Por esa razón dice: pues os digo
que uno mayor que el templo está aquí. Y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Entonces, escuchen lo que yo les voy a decir. ¿Quién es más inocente? ¿El que ofrece sangre? ¿El que quita la vida de un ser humano, de un bebé, de un animal? ¿O aquel que recogía leña en día de reposo? ¿Quién es más inocente para ustedes? ¿El sacerdote que te enseña a matar? ¿El sacerdote que corta el prepucio de un bebé de 8 días y succiona la sangre del prepucio del bebé? ¿O aquel que tan solo estaba recogiendo leña en día de reposo? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu misericordia? ¿Qué te dice tu piedad? ¿Qué te dice tu sabiduría? ¿Qué te dice tu inteligencia? Por esa razón se le llama el gran despertar mundial, donde los hombres piensan, analizan, donde los hombres encuentran que están vivos, que no viven por un libro muerto, sino por su sabiduría, por su razón, por su conciencia. Por esa razón es el despertar mundial. Gracias a todos los que se han unido a esta transmisión. Compartan el link de la transmisión para que más personas puedan agregarse a este canal. Gracias Suramérica, gracias Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África, donde exista un ser humano capaz de comprender el diálogo. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos a Visión Celestial. Si es la primera vez que usted llega al canal, suscríbete, activa la campanita todas para que los algoritmos de TikTok, de YouTube, te notifiquen de que estamos en el en vivo. Ahora escuchen Mateo capítulo 9. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿a qué Dios servían los fariseos? Los fariseos servían al Dios de los judíos. Los fariseos, ellos servían al tetragramatón. Los fariseos eran adoradores de este Dios que muchos conocen como Jehová, Yahvé, como el Señor, como Dios. Son ellos los que enseñaron a los líderes religiosos de que hay un grupo de personas que hay que considerarlos pecadores, porque sin los pecadores los pastores no pueden comer. Sin los pastores, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa no puede comer. Ellos comen porque existen los pecadores. Los líderes religiosos existen porque existen los pecadores. Pero hoy, en este día maravilloso, yo te digo, tú no eres un pecador. El día que logras dejar al Dios de la muerte, a Jehová, entenderás lo que significa libertad. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Aquí encontramos entonces un mensaje totalmente diferente al que Jesús nos entregó en Mateo capítulo 12. Ahora el mensaje de Jesús dice que se sentaron a la mesa de él pecadores. Pero ¿quiénes son los que tenían ese problema? Los religiosos. Los religiosos consideran que las prostitutas se van al infierno. Los religiosos son los que consideran que el borracho va al infierno. Los religiosos son los que consideran que los asesinos van al infierno. Pero se les olvida que su Dios es un homicida. Y se les olvida que los homicidas también no entran en el reino. ¿Quién es homicida? Aquel que manda a matar. Que así como les dice a los sacerdotes, sacrifiquen 2 corderos en día de reposo, así convirtió en asesinos a todos aquellos que lo seguían. En Números capítulo 15, versículo 32. Así como su libro dice que los sacerdotes profanaban el día de reposo y eran sin culpa. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Ellos sacrificaban animales en día de reposo, pero eran sin culpa según la enseñanza de Jehová. Pero entonces, ¿qué pasa cuando un hombre tan solo recoge leña en día de reposo? A ese hay que matarlo. Por esa razón Jesús, hablando con los judíos que habían creído en él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Cómo dijo? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué es un homicida? Aquel que te manda a matar. Si ustedes comprenden que el homicida es aquel que manda a matar, necesariamente tienen que entender que Números capítulo 15, versículo 35, Jehová es el homicida, porque manda a matar. Y dice su texto así: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Si ustedes analizan la historia de Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante, como decía el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, se volvió a repetir la historia. ¿Cuál historia se volvió a repetir? Que los que habían hallado a esta mujer supuestamente cometiendo adulterio, Juan capítulo 8, versículo 3, escuchen: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En Números capítulo 15, versículo 32, sorprendieron a un hombre que recogía leña en día de reposo. En Juan capítulo 8, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que dicen que lo sorprendieron que estaba cometiendo adulterio. Y si ustedes analizan la sentencia de Números capítulo 15, versículo 35, es igual
a la sentencia de esta mujer. Escuchen esto. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿En qué se distingue Jehová? En que Él es homicida. Por esa razón, en el versículo 31, Jesús, hablando con los judíos que habían creído en Él, o sea, a los judíos cristianos, a los que piensan que Jehová, que Yahvé, que el Dios, que el Señor del Antiguo Testamento es el Padre de ellos, es el Padre de Jesús. A estos judíos cristianos, entonces, Jesús les dijo en Juan 8:31, hablando con ese grupo de gente, en el versículo 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y quién es el diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Pero qué querían hacer los escribas y fariseos? Cumplir la ley de Jehová, cumplir la ley de Dios, cumplir la ley de Yahvé, cumplir la ley del Señor Dios del Antiguo Testamento. Que a los adúlteros había que apedrearlos. Entonces Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hacen los deseos de su padre, porque él es homicida desde el principio. ¿Cuántos homicidas habrán en este momento en mi live? Aquellos que les gusta condenar a otros, aquellos que se creen que ellos son perfectos, aquellos que se creen que ellos no tienen pecado y que todos los demás están condenados y no se dan cuenta que ellos son los que se han condenado a sí mismos. Por esa razón es tan importante que ustedes comprendan que si ustedes siguen idolatrando al Dios del Antiguo Testamento, necesariamente ustedes son hijos del diablo, hijos de ese homicida, que así como en Números capítulo 15 versículo 35, y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Eso es lo que hace a Jehová ser homicida. Por esa razón en Juan capítulo 8 versículo 3, los escribas y fariseos, otra vez, los seguidores de Jehová, los seguidores del tetragramatón, los seguidores de Yahvé, los seguidores de Dios y Señor del Antiguo Testamento. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Jehová. Quien manda a matar todo el tiempo es Jehová, no es Moisés. Moisés es el títere de Jehová. Todo lo que Moisés expresaba, todo lo que Moisés decía, lo decía porque Jehová se lo decía a él. Por esa razón dice, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Jehová apedrear a los adúlteros. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Porque aquel que dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia, no podía contradecirse. Por esa razón, si ustedes aprenden qué significa misericordia, necesariamente ustedes serán considerados endemoniados, blasfemos, herejes, diablo, Satanás, por los seguidores del Dios del Antiguo Testamento.
porque ustedes serán el adversario